Bienvenidos una semana más a Toledo por Tantos, un espacio en el que Canal Diocesano, a través de la Secretaría de Sostenimiento y Transparencia de la Archidiócesis de Toledo, queremos mostrar lo que la Iglesia hace en cada lugar de nuestra geografía. Y este programa solo tiene un objetivo y es, les recuerdo, cumplir el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Les recuerdo que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, es decir, que les animo a que marquen la X en la casilla número 105. Y para que vean todo lo que la Iglesia hace con el dinero recibido de la declaración de la renta, pueden escanear el siguiente código QR que aparece en sus pantallas, donde les llevará al portal para que se puedan inscribir y hacer una ruta conociendo todas las dos líneas de 105 que la Archidiócesis de Toledo tiene en Toledo y en Talavera. Y hoy vamos a hacer una de las paradas de la línea 105, la semana pasada lo hacíamos también en Talavera, seguimos en Talavera, nos seguimos montando en el autobús de Talavera de la Reina y esta vez nos vamos a ir al albergue, a la casa al centro de personas sin hogar Virgen de Guadalupe, en Talavera de la Reina. Pero antes les recuerdo que esta casa también necesita de su ayuda, por eso hagan una donación a través del Bizum, el código Bizum de donación 10766. Sin más, nos vamos a ir a conocer el albergue, la casa para personas sin hogar que se encuentra en Talavera de la Reina. Vamos a ello. Bueno, como voluntario del hogar albergue de Virgen de Guadalupe, ¿cómo es entregarse como cristiano aquí en esta pequeña casa de la caridad? Pues la verdad es que es una experiencia muy gratificante porque ves el proceso de mucha gente que entra, que busca una puerta de ayuda, porque bueno, cada gente tiene una situación diferente en la vida. Y aquí encuentras el valor de la dificultad. Primero siempre piensas que las cosas te van mal, que la vida es difícil, que hay muchos problemas familiares, de salud, pero cuando ves a los demás te das cuenta que todo eso es pequeño porque hay gente que siempre está peor que tú. Y aquí se ve la realidad de la crudeza del ser humano, de la dificultad. Viene gente con muchísimas situaciones complicadas. Además hay gente nacional, gente de fuera, gente extranjera. Y tenemos muchísimos casos sobre todo de éxito, de ayuda, y la sensación que te llena el corazón de poder ayudar a los demás y sobre todo ver que se consigue el objetivo de que puedan rehacer su vida. Sobre todo allí me cuentan que ellos se sienten invisibles muchas veces, que la vida les ha dado la espalda, que la familia, que no encuentran consuelo, por ejemplo, en la iglesia, en la religión, en nada que les apoye. Y aquí encuentran una pequeña familia que se acaba convirtiendo en una gran familia. Ha habido gente que ha estado menos tiempo, gente más tiempo, pero el éxito, la situación o la historia del éxito que hemos tenido con muchos de ellos te hace seguir. También hay veces que no hemos tenido esa suerte y ha habido gente que no, porque no todo el mundo es agradecido y todo el mundo sabe recibir la ayuda que se da. Pero como cristiano y católico para mí es una de las mayores experiencias. De hecho, a todo el mundo se lo cuento, todo el mundo sabe que llevo de voluntario muchísimos años. ¿Cuánto tiempo llevas de voluntario? Yo tendría 20, no estaba ni en este albergue, estaba en el anterior. El albergue que llevaba, madre mía. La casa del miedo, la habitación del miedo la llamaban aquella. ¿Por qué? Bueno, esa historia es muy larga. Aquella es la habitación del miedo. Yo creo que Manuel no iba a ir a hablar de ella, pero la habitación del miedo.
¿Y cuál es tu función aquí en esta casa? ¿Qué es lo que tú haces como voluntario? Pues yo soy voluntario, durante el día están los trabajadores y por la noche estamos los voluntarios. Los voluntarios llegamos, pues intentamos llegar, por ejemplo, antes de que se vaya el trabajador, en la cena, y sobre todo intentar compartir con ellos y estar un poco pendiente de ellos. Muchas veces ellos requieren de alguien que les escuche, de alguien que empatice con ellos, que les ayude, y al final acabas haciendo relación. De hecho, por ejemplo, pues hoy en día, hoy en concreto, he visto alguno que lleva mucho tiempo sin venir, lo ves por la calle y haces como un vínculo fraternal, haces algo más que... El hermano mayor, ¿no? Sí, también puede llamarse así, que no es realmente así, pero bueno, pero puede ser así. Y sobre todo, ver luego cómo rehacen su vida. Hoy, pues, por ejemplo, me encontré a Juan, que ha empezado a trabajar en un restaurante aquí en Talavera, después de muchísimo tiempo, su mujer, Carlos igual, que está en otro trabajo, y te llena muy, muy profundamente ver cómo por ejemplo, los que se van fuera ya a lo mejor no tienes trato, contacto, pero los que se quedan aquí en Talavera y rehacen su vida por la zona, pues es inmensamente gratificante, y me preguntan, le preguntas. Bueno, anteriormente, Fernando, hablábamos de cómo era tu labor aquí, ¿no? Como de hermano mayor, entre comillas, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo llega el corazón, ¿no? A afectarse a esas personas con las que pasas tiempo? ¿En estas salas o en las salas? Pues mucho, pues mira, del último caso te voy a contar. Yo estuve aquí el viernes, que me tocaba voluntariado por la noche, y hemos tenido un caso de una persona recién llegada que ha tenido bastantes problemas, llegó tarde y me contaba que había venido al hospital y me estaba contando que se había querido suicidar. Y llegó tarde, llegaba en un estado un poco complicado. La norma es que si llega a cierta hora no se le deja entrar para que no genere mal convivencia, algún problema dentro. Pero él me dijo que se iba y luego al rato volvió, y yo ya me sentía tremendamente intranquilo. O sea, me tuvo toda la noche en vela pensando en él, porque al final empatizas con la gente porque ves que es un ser humano. Me contaba su historia, que es de Madrid, tenía familia aquí, la vida le había dado la espalda a su mujer, su hija, que no le hablaba, y me enseñaba las señales del cuello y de la muñeca, y se había querido suicidar. Se había ido al hospital de Talavera, le estaban atendiendo y se había ido a la cama por miedo a que tuviera algún tipo de problema con la policía, por una orden de alejamiento y demás. Empatizas, el problema está en la frontera entre empatizar demasiado e involucrarte demasiado, pero si no te involucras, las cosas se tienen que hacer con corazón, con mucha pasión, y si no te involucras y no nos ayudas, pues simplemente es cualquier otra cosa más que haces en la vida. Estás dedicándote a hacer esto, pero tiene que haber algo más, un trasfondo mayor, y si puedes ayudarlos, muchas veces alguno me ha preguntado alguna opción que tenía de encontrar un pequeño trabajo, una pequeña ayuda, y yo siempre que puedo intento, en mis posibilidades, porque claro, al final el paso lo tienen que dar ellos, ellos son los que tienen que darle el paso hacia adelante de cambiar de registro. Y a este chico yo le preguntaba qué quería hacer con su vida, que si la idea era suicidarse y quitarse en medio. No pensaba en él, no pensaba en su hija. Y las conversaciones muchas veces son muy, muy duras. Aquí me han contado conversaciones no para un rato de programa, sino para una interview larguísima. Y ves como la firmeza o la debilidad del ser humano. Y muchas veces necesitan eso, lo que te decía antes, de que se les escuche, que se les atienda, no se sientan invisibles, que se pueda hablar con ellos, porque cuando uno está en la vida bien, consigo mismo, con su entorno, con un trabajo, con una familia, con una pareja, pero cuando está mal y llega a las catacumbas, al fondo del pozo, salir es muy difícil, y rara vez se sale solo. Siempre tiene que haber alguien, una mano, o simplemente una conversación, alguien que te diga merece la pena. De hecho, en ese comentario con este chico había un compañero aquí que había pasado por ahí y le decía, yo estaba como tú, yo también quería quitarme de medio. Y mira,
La vida pasó, evolucionó, se le echó una mano, aquí en el albergue se le ha dado una oportunidad y está a punto de, ya tiene un trabajo y a rehacer su vida. Habrá gente que diga, bueno, esto es algo altruista y algo que no implica la fe. Pero tú estarías aquí sin tener fe. Claro que sí, por supuesto. ¿Pero qué te diferencia? Mi fe es inquebrantable, pero aquí se trata del... Cuando entras y conoces la dinámica de la gente, lo que te decía antes, el ser humano, somos como cualquiera. Si es que la situación de los que te cuento puedo estar yo mañana. ¿Pero qué diferencia hay en lo que tú puedes hacer con una persona que no tenga fe? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Tu fe se implica en esto? Por supuesto. A ver, es una cosa que va relacionada. Yo tengo mi fe, yo soy cristiano católico, pero ayudar a los demás forma parte de ello, pero luego puedes ayudarlos de muchas maneras. A lo mejor le das una ayuda puntual y luego te desinhibes, pero cuando continúas, intentas seguir con ellos, ayudarlos o continuar, por ejemplo, pues los que se van, puede decir, pues no los saludo. Pero el componente de la fe te ayuda a arrancar, pero luego ya ves el ser humano y muchas veces yo siempre digo que no hay nada mejor que ponerse en la piel del otro. Yo cuando hablo con ellos intento sentirme decir, ¿cómo tiene que estar esta persona para querer hacer eso? Lo que te conté antes, querer suicidarse. Que eso es como el tope de lo peor. Y el estar aquí, ¿no? Y tener tu fe, ¿te ayuda a ver a Cristo en el otro? No, por supuesto. Es que no, ¿De qué forma? No va ligado una cosa sin la otra. Pues al final, porque mi fe me implica ver a Cristo a diario y es como un mandato de Él. Me dice, una de tus misiones en la vida, tu fe implica en, has decidido ayudar a los demás, continúa con esa misión. Es como un testimonio, una misión de ayudar a los demás. Yo creo que Cristo le da una misión, una encomendación a cada uno. A lo mejor cada uno tiene una, y a mí en su día me dijo, ayuda a los demás y yo sigo su mandato. Y para mí es una sensación indescriptible, con muchos traspiés, ¿eh? Y mucha gente que no ha recibido bien a cambio, que te puede generar alguna complicación, pero solo un éxito, solo una historia de éxito es más que suficiente para continuar. Y a mí si Cristo me sigue pidiendo que ayude a los demás, no dejaré de hacerlo nunca. Bueno, yo me llamo Elizabeth del Carmen Velázquez Pineda, soy nicaragüense, tengo 51 años y en mi país tengo mis 3 preciosos hijos. Y bueno, ¿Cómo acabáis en España? Porque bueno, está aquí también... Bueno, por las circunstancias que tiene cada país, no haber una buena, un buen trabajo, económicamente está muy mal. Y entonces decidí venir acá a España. Bueno, y estando aquí, bueno, pues aquí me conocí a mi pareja, el sevillano. Y estando aquí en España, pues tuvimos la pequeña inconveniente de que no teníamos dónde estar, no teníamos dónde dormir, nada de eso, y ni trabajo. Bueno, yo. Pero al venirnos para acá, a Talavera, Sí. bueno, ya conociendo a mi marido, mi futuro marido, pues, porque no es todavía. Pero ya decidimos venir aquí a Talavera, pero aquí nos fue un poco
difícil, ¿Por qué? porque no conocíamos a nadie, no teníamos en quién apoyarnos. Entonces un amigo Os mando aquí. nos mandó acá. A él habló y nosotros estuvimos por primera vez, ¿sabe? Aquí, en el albergue, que nos abrió la puerta Manuel, Viviana, que para qué se portaron muy bien y se siguen portando muy bien. Pero aquí estuvimos un tiempo, nos dieron cobijo, nos dieron todo lo que uno necesita y después durante un tiempo pues nos marchamos. Pero las situaciones de la vida siempre dan vueltas y bien siempre uno cae. Por diversas situaciones que hay, volvimos nosotros acá, al albergue. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? En esta segunda vuelta. Aquí estuvimos 6 meses. ¿Y ahora? Muy duro. Y ahora tenemos como un mes de haber salido de aquí, creo. Un mes, no sé. Estamos emprendiendo nuestro camino. Él tiene, gracias a Dios, su trabajo. Bueno, yo por dichas enfermedades no he podido trabajar, pero todo sigue adelante, gracias a Dios. ¿Qué significa este sitio para vosotros? Uy, este sitio, bueno, para mí, a inicio es un poco duro, ¿sabes? Porque uno se tiene que acomodar, pero después uno cuando ya conoce a la gente, uno ya tiene roce con ella y la gente de distintos países, uno ya se acomoda y va haciendo amistad y ya uno lo siente como en su casa porque va haciendo las tareas, se va compartiendo con ellos y pasa una convivencia aquí. Si alguien te preguntara, defíneme, ¿no? ¿Qué significa para ti los trabajadores y los voluntarios de esta casa? ¿Qué son para ti? ¿Qué han significado para ti estos meses que has estado aquí? Son personas para mí son personas como de la misma familia. Es como una piña, como se dice. Todos somos una piña que nos ayudamos. Y ellos son esa piña, porque ellos pertenecen a ese grupo. Porque sin ellos no fuera fácil las cosas también, con el voluntariado, ni con Manuel, ni con Viviana. Los voluntarios son personas muy capaces de muchas cosas y son gente muy amistosa. Para mí son mi familia también, sinceramente. Han cuidado de ti, ¿no? Hombre, claro, mucho. Y no solo que cuidan, sino que se relacionan con uno platica con ellos, hace buenas conversaciones, uno lo va conociendo a ellos y ellos nos van conociendo a nosotros. Es una amistad, un amor que se tiene como entre hermanos, entre la misma familia. Por ellos, por ti, por tantos. El albergue de Cáritas Talavera, comúnmente llamado, pero que su nombre original es Centro de Personas Sin Hogar Virgen de Guadalupe. Es lo que acabamos de conocer. Y es que es importantísimo la labor que la Iglesia hace tanto en Toledo como en Talavera de la Reina, las dos ciudades más grandes de la Archidiócesis de Toledo, donde solo la Iglesia tiene centros para personas sin hogar.
No hay ninguna otra institución en ninguna de las dos ciudades que atienda a personas transeúntes. Por lo tanto, la labor de la Iglesia es muy grande en este sentido. Y es que la Iglesia, como nos recordaba el Papa Francisco, debe anclarse en el Evangelio de Jesús. Es la forma de evitar un operativismo, de hacer simplemente cosas por hacerla, y entrar dentro de lo que es verdaderamente la persona. Nosotros no somos una institución que haga cosas por hacer, sino que buscamos estar al lado de la persona. Como nos recordaba el Papa Francisco, que Jesús nos enseñó a sus discípulos no enseñó a sus discípulos a planificar la atención a los enfermos, a los pobres. Jesús quiso formar a los discípulos en un estilo de vida estando en contacto con los vulnerables y en medio de ellos. Y es lo que hace la Iglesia cuando nos ponemos delante del pobre, del que está sin hogar, y por eso la Iglesia no podía hacer otra cosa que estar delante y al frente de estos dos albergues que tiene nuestra archidiócesis y que no puede ser atendido de otra forma en ningún lugar de nuestra archidiócesis. Solo la Iglesia atiende a las personas sin hogar. De hecho, los que nos encontramos, y lo hablaremos, los que nos encontramos en Talavera, sabemos que es el único sitio donde los pobres pueden acudir, porque no hay otro lugar. Pues para conocer esta iniciativa, para conocer este proyecto, para conocer esta parada de la línea 105, tenemos esta noche aquí con nosotros a don David y a Manuel. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, vamos a remontarnos un poco en la historia. ¿Cuándo surge, desde cuándo tenemos albergue en Cáritas interparroquial de Talavera? Fue en el año 1984, en diciembre, cuando se inaugura por primera vez el albergue de Talavera, conocido como Albergue Virgen de Guadalupe, en ese deseo de querer poder recibir a aquellas personas que durante todos aquellos primeros años iban de un lugar a otro. De ahí venía la palabra transeúnte, el que no tenía un lugar fijo y iba caminando de un sitio a otro. Es verdad que en sus orígenes y en su inicio, a la fecha actual de hoy, ha habido varios cambios en la forma de participación dentro de toda esta realidad, pero es en el año 1984 cuando comienza el albergue y cuando comienza con el deseo de tener un lugar donde poder recibir a aquellas personas que sobre todo pues, se encontraban en situación de calle. Poquitos años después, viendo la gran necesidad también que había, se aperturó otro lugar llamado CAI, el Centro de Atención Diario y durante todo el día para aquellas personas que muchas de las veces, por situaciones ya personales en las que a lo mejor no podían convivir después de muchos años de vivir en soledad, pues tuviesen un lugar donde pasar durante el día, todo eso, todo también en las campañas de invierno, del frío, de la lluvia, pues de todas las realidades. Siempre desde un primer momento la Iglesia ha deseado y ha querido no solamente ayudar con la necesidad inmediata, sino hacer de nuestra casa la propia casa de tantas personas que viven sin hogar. Me dices que originalmente nace así, pero ha habido cambios, ¿no? ¿Qué cambios ha habido en estos años? Pues la realidad es en la misma Iglesia la que entiende que no se puede vivir solamente con una caridad en la que se ayuda a la necesidad de la persona, sino que tiene que ir más allá y tiene que ver la verdadera realidad de la persona. Por lo tanto, ya no es una Cáritas como a veces se conocía con el nombre de asistencialista. Yo tengo una necesidad a la cual yo te asisto con ella, sino una Cáritas que buscando la totalidad del valor de la persona, más allá de la necesidad física que tienen, pues se busca la reconstrucción de la persona. Y en esa reconstrucción de la persona, pues entran todas las realidades, no solamente las realidades materiales, que a veces es lo que la gente más mira, pero por encima de las realidades materiales están las realidades personales que llevan a una persona que ha nacido en un hogar, porque nadie ha nacido sin hogar, a
poder en una época concreta de su vida, por distintas circunstancias, pues vivir sin hogar. Entonces, bueno, de lo que queremos y lo que buscamos es ser ese hogar para aquellos que naciendo en un hogar hoy en día no lo tienen. Por lo tanto, se busca como una atención muchísimo más amplia y más grande de lo que en su origen, atendiendo también las necesidades de aquel momento, de aquella época en la que lo que hacía falta era eso. Ahora, después ya pues de casi 40 años, bien, 41 años, pues es otra realidad la que se vive, y en esa realidad la Iglesia, que también va mirando las necesidades en el tiempo y en la historia, pues ahora entiende que el paso es un paso del cuidado de la persona, convirtiendo nuestro centro ya no en un centro de paso, que era lo que siempre se llamaba, sino en un centro de media o larga estancia, donde podamos hacer realidad pues el hogar de estas personas. Hay gente que dice que la persona, los derechos humanos, ¿no? Garantizan que todo el mundo tenga una vivienda, pero también la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Habla que todos tenemos derecho a tener un hogar, ¿no? Y de hecho de ahí es donde emana, ¿no? Ese derecho humano, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, es verdad que, como todo, legislar en un papel es relativamente sencillo. Luego, el poder realizar eso en el día a día es verdad que es más complicado, porque hay muchísimas trabas a veces pero lo que sí nosotros tenemos claro es que, o sea, la Iglesia, y su nombre, como bien sabes, indica Eclesia, nació en las casas y tiene que ser una verdadera casa y un verdadero hogar, y de ahí es el deseo de ser no solamente ya un lugar físico, sino el ser una familia. Porque lo que al final es capaz de reconstruir a una persona no es solamente que le dotes de los bienes que ahora no tiene, sino que lo que verdaderamente rehabilita a una persona y lo que le hace a una persona cambiar es el amor que sienta o experimente. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos y lo que buscamos de un primer momento es el trato a la persona desde el amor mismo a Jesucristo, entendiendo que es el rostro de Jesucristo en muchas caras, pero que es Jesucristo el que llama a nuestra puerta, y que aun en muchos de los derechos humanos que de alguna manera socialmente tendrían que estar cubiertos, pues ante esa falta y esa realidad, la Iglesia siempre sale como sostenedora de esas realidades, como solidaria ante esas realidades que vamos realizando. Manuel, ¿cuántos más o menos se han atendido, cuántas personas se han atendido en este albergue en el año pasado, ¿no? En el 2025? En 2024, 2024 hemos atendido en todos los servicios, hablamos pues alojamiento, servicio de ducha, comedor, ¿no? Lavandería también, a 194 personas, ¿no? Que para una ciudad que no es muy grande como Talavera es mucho que decir, ¿no? Y de estas 194, 150 han sido alojadas, ¿vale? Y de estas 150, pues 110, o sea el 73%, han hecho un proceso de media o larga estancia que indicaba un poco don David. De esos procesos, ¿no?, personales, pues el 80% de las personas han podido reinsertarse socialmente. Y esa es la alegría más grande, ¿no?, de ese acompañamiento que intentamos hacer personalmente, con esos itinerarios sociales personales, ¿no?, por cada uno, como decía don David, y con un proceso de autonomía personal también, ¿no? Bien venía delineando don David un poco el proceso, ¿no?, de ese cambio que ha habido, ¿no? Antiguamente, cuando se hablaba de la transeúnte, de la persona, pues era más gente de paso, el antiguo mochilero, como se llama, pues el perfil ha cambiado efectivamente. Ha cambiado y ya pues son pues padres o madres que se puedan separar, uno de los dos puede perder un trabajo rápidamente, no puede pagar el alquiler, o personas pues que vivían con un progenitor que sufragaba los gastos y se han quedado tras la muerte del progenitor sin nada, personas que vienen migrantes de otro país huyendo y que también pues se quedan hasta que el Estado pueda ayudarle en ese proceso, en ese largo tiempo, sin hogar también. Mujeres también, que hemos tenido un creciente número de mujeres sin hogar también. Pues entonces, personas que han tenido una vida normalizada, como tú y como yo, y que por un bache en su vida pues se han quedado sin hogar. Mañana podría tocar a mí,
o cualquier otro. Entonces, pues, sí que allí hay que volver a recuperar todos esos hábitos, ¿no?, que la persona en la calle pierde. Porque cuando eres invisible para los demás, que es lo que más me dicen en el trabajo de calle, ¿no? Cuando vamos, todo el mundo me dice que soy invisible, me pasan delante y nada más, que a veces me lanzan una monedita y nada más, no me preguntan ni cómo me llamo, ni cómo estoy, ¿no? Pues eso, en ser invisible, si no importas a los demás, tampoco importas a ti mismo. Entonces, en esa creación de hogar que queremos, como decía don David, es recuperar primero la dignidad de la persona, saber que tú importas. Y cuando tú importas y te sientes querido, pues entonces es cuando más te cuidas. Qué importante es esto que estabas contándonos, ¿no? La dignidad de la persona, ¿no? Porque a veces nos centramos simplemente, como decía también don David, en lo asistencial, ¿no? Cubrir esa necesidad que ahora mismo tienes. Pero es importante también que no se quede solamente en ese cubrir, sino que la dignidad de la persona es que esa persona llegue en un momento, ¿no?, que pueda en el futuro ella sola cubrir esa necesidad sin que nadie le ayude, porque ahí es donde está verdaderamente la dignidad de la persona, ¿no? Eso es. No es buscar lo que yo necesito, y esto lo hace, ¿no?, el albergue. Sí, por supuesto, o sea, como decía don David, pues la Iglesia va evolucionando también, y Cáritas, ¿no? Entonces, en el 2023, la dirección de Cáritas pues nos pide un poco revisar el proyecto según las necesidades que actualmente existen, y allí es cuando damos un vuelco, ¿no?, y entendemos que pues, vamos a unificar un único centro para que sea tanto centro de alojamiento como servicio de estancia diurna, y la forma de trabajar. Donde antes trabajábamos solamente con gente de paso, dando 2 o 3 noches de urgencia, pues entendemos que si una persona quiere cambiar de vida necesita tiempo. Entonces allí ya es cuando ponemos la casi totalidad de la plaza que tenemos, que son 15, no es muy grande, en media estancia, ¿no? Entonces mantenemos 2 plazas de emergencia, pero bueno, vamos trabajando con media estancia, ¿no?, que va desde un mes hasta un año, para que la persona pueda hacer este recorrido, ¿no? Entendemos allí que la persona es el verdadero protagonista, nosotros solamente acompañamos los técnicos, ¿no? Entonces allí se hacen itinerarios personalizados, como te comentaba, con ellos, ¿no? Y también ese trabajo de autonomía, que antes no era así, antes era todo asistencialismo, o sea, todo se le hacía, ¿no?, hasta la limpieza del centro, acompañarle en cualquier lado. Entonces allí se perdía esa autonomía, ¿no?, esa capacidad de poder resolver y rehabilitar mi vida, ¿no? Pues eso es lo que estamos trabajando ahora, sin embargo, pues que ellos puedan ser autónomos, puedan hacer sus mantenimientos y todas sus gestiones, y nosotros solamente acompañarle, ¿no?, que es nuestra labor, darle ese cariño, ese apoyo y esa orientación social y laboral también, ¿no?, que es nuestra labor, ¿no? Finalmente ellos son los protagonistas de su vida. Qué importante es también esto, ¿no?, ver que la Iglesia no abandona a la persona, sino que la Iglesia acompaña a la persona para que pueda ser independiente y autónoma. Y en ese acompañamiento que realiza, la Iglesia también tiene otra particularidad que a veces no tienen otras instituciones, y es que es católica, y como es católica es universal. O sea, nosotros no preguntamos a nadie ni condición, ni patria, ni religión, sino que todo el que llega sabe a dónde llega y sabe que es acogido y que es recibido, ¿no? O sea, no se hace ningún proceso selectivo, que a veces en otros lugares o en otras cuestiones se pueden realizar. En la Iglesia sabemos que eso nunca se realiza, y entonces es la casa de todos y para todos, en el sentido de aquella persona que necesita y sabe, dentro de, al comenzar a querer ser una familia, pues también eso implica muchos procesos dentro de la familia, y dentro de esos procesos, cada uno de ellos, cuando llega a casa, se le explica la verdadera realidad del centro, y ellos mismos se comprometen a seguir también muchas veces en un proceso en el que se pueda ver que ellos quieren volver a tener la oportunidad de valerse por sí mismos. O sea, es decir, el verdadero regalo sería que nosotros no tuviésemos que existir, porque entonces habría desaparecido la necesidad de ello. Y el segundo regalo es pues, ver cómo muchos de los casos que vamos acompañando, pues gracias a Dios, acaban rehaciendo la vida.
Y Rehaciendo la Vida, pues hay muchos casos preciosos en los que pues ya conoceremos algunos de ellos, ¿no? Y habéis conocido que no solamente rehacen la vida, sino que rehaciendo la vida y viendo lo que se ha hecho por ellos, ellos comienzan a hacerlo por otros, ¿no? Y ese es como el verdadero regalo y la verdad, ¿no? En la que uno dice, no solamente han asumido y han rehecho su propia persona, sino que ellos ahora son los que, habiendo recibido la ayuda, ayudan, porque entienden que al final, o entre todos, hacemos este milagro posible cada día, o si no es verdad que es una cosa que, como a todas las realidades, se nos escapa de las manos. Manuel, cuando una persona llega al albergue, vamos a iniciar el protocolo, ¿no? Una persona llega al albergue y ¿qué empieza a suceder y qué es lo que se le ofrece? A ver, en primer lugar, lo que se hace es escuchar. Quiere decir, qué importante. Es lo fundamental de nuestra labor, ¿no? Que sea yo como educador social o la psicóloga, ¿no? Cáritas en general tiene esa primera parte en todos los proyectos, escuchar. Porque a través de la escucha es cuando nosotros podemos entender qué necesita la persona. Entonces, en esa escucha es cuando la persona misma también nos orienta en cuáles son sus necesidades, ¿no? Si es una necesidad de un servicio de ducha, pues se le da un servicio de ducha, ¿no? Se le ofrece. Si es una necesidad de luchar contra una adicción, pues tenemos el protocolo con la unidad de conductas adictivas para que pueda quedarse con nosotros y empezar, ¿no? Y así en todos los procesos, ¿no? Hay que subrayar también, que antes no lo he dicho, es muy importante el aumento cada año, cada vez más, del sinhogarismo de las mujeres, ¿vale? O sea, antes de 2023, en esos 40 años, podemos decir que pasaban alrededor del 10%, o sea, 9-10 mujeres al año como mucho en este centro. En el 2023 se pasó de un 10 a un 20% y en el 2024 ya teníamos un 30%, ¿no? Entonces, ese cambio también, la Iglesia, ¿no? La Dirección de Cáritas de Talavera, lo que ha hecho es asumir también que hay que cambiar, ¿no? Reestructurar un poco el centro, ¿no? Y adaptarlo según las exigencias, ¿no? Se han aumentado la plaza de mujeres, este año, si Dios quiere, podemos ofrecer construir un baño dentro de la propia habitación, ¿no? Para que puedan ellas ser más autónomas, ¿no? Y sin salir de su habitación, pues adaptarse, como decía don David, a todas las necesidades que cambian siempre. Entonces, él escucha, diseñar un itinerario con ellos, siempre, juntos, y empezar a caminar, ¿no? En todos los servicios que ofrecemos, ¿no? Repito, puede ser servicio de alojamiento, y en el servicio de alojamiento hay muchas cosas, ¿no? Puede ser orientación también en servicios sociales, puede ser, como hemos dicho, orientación a la UCA, Unidad de Conductas Adictivas, puede ser pues, orientación laboral, pues amplio aspecto, ¿no? Y entonces el itinerario se diseña con ellos y después todo un trabajo de autonomía personal. Y allí es cuando se recupera también la dignidad. En el cambio que nosotros hemos visto y que evidenciamos en positivo es que desde cuando se trabaja esa autonomía, pues ellos cuidan mucho más ese hogar, lo sienten más como su hogar y sienten que es una familia entre ellos, como decía don David, no se cuidan. Pero se cuidan no solamente desde cuando salen, sino desde ya cuando están dentro. Y eso es súper bonito verlo, ¿no? De ver que uno está enfermo, pues el otro le lleva pues, la leche caliente, ¿no? Y le cuida, ¿no? Pues en todas las facetas de la vida diaria, ellos se cuidan como si fueran hermanos. ¿Qué es lo que pretende la Iglesia finalmente? Sí, ser una gran familia, ¿no? De los hijos de Dios. David, cuéntanos cómo es la pastoral del vulnerable. Bueno, o sea, el problema del lenguaje, a mí el lenguaje me da muchos problemas, porque vulnerables al final somos todos. ¿Bien? Y al final la pastoral es el pastor que, entendiendo el verdadero valor de la persona, se acerca a darle el mayor tesoro que tenemos. Y el mayor tesoro que tiene la Iglesia sabemos que es Jesucristo. ¿Bien? Y que es verdad que en ese deseo de transmitir a Jesucristo se le transmite en todos los valores y en todas las realidades. Entonces, en cuanto a la pastoral, dentro de los talleres que también se realizan con ellos, están los talleres de espiritualidad,
libremente y voluntariamente, repetimos, porque tenemos casos dentro del albergue de distintas religiones, de distintos países, de distintas creencias, a todos siempre se les ofrece el acompañamiento, y en ese acompañamiento pues se llega hasta ofrecer la misa dominical. Gracias a Dios estamos a la espalda del santuario de San José, que también es nuestro patrón y custodio en Talavera, en el barrio de Patrocinio. Ellos también participan muchas veces acercándose a las distintas parroquias de Talavera, lo cual para ellos también es como un proceso, como el hijo pródigo que vuelve a la casa, pero que vuelve por el camino por el que antes había ido. Ya. Y entonces, claro, el que las comunidades les vuelvan a ver, ya no a veces en ese estar a lo mejor pidiendo o en otras realidades, sino como a poco van a rehaciendo su vida, pues también entran a formar parte dentro de la pastoral propia de la Iglesia, en todo lo que ellos necesitan. Algunos de ellos a la hora de recibir sacramentos que a lo mejor no han recibido antes y se les prepara para ellos, o a la hora de abrirles la realidad, la posibilidad del matrimonio, o tantas y tantas cosas en las que lo que en el fondo se pretende es que ellos también entiendan por quién estamos nosotros allí. Estamos por ellos y en ellos por Jesucristo. Entonces es la realidad, ¿no?, preciosa de ellos. Si puedo añadir una cosita más de cosas, ¿no?, de milagros que pasan, ¿no? Cuando hay dos aspectos que quiero subrayar, ¿no? Cuando hicimos el camino de Guadalupe, ¿no? Hay gente que voluntariamente, ¿no?, durante ese camino se quiso confesar, ¿no?, después de 43 años o 35 otro, ¿no? Y cuando salían, nosotros no le habíamos dicho nada, pero bueno, es parte del camino, también la parte espiritual. Se acercaban y me comentaban, qué bonito es sentir ese amor. Y eso a mí me emociona mucho, ¿no? Y después otras cuestiones, ¿no? Hace poco también, pues toda Cáritas Española ofreció a las personas sin hogar, pues un camino de Santiago, ¿no?, que hicimos con algunos de ellos. Y pues bueno, y es un recorrido que la persona hace en busca, ¿no? En busca de esa felicidad que la gente va, ¿no?, buscando, pues también hay esa parte espiritual. Trabajamos la integralidad de la persona, eso lo tenemos claro en Cáritas, quiere decir, no es solamente mente y corazón, sino alma, ¿no? Y muchas veces cuando la gente viene a hablar con don David o con nosotros, lo primero que nos dice es, tengo el alma partida en trozos. Y que el alma hay que reconstruirla poco a poco. Pues se nos ha ido el tiempo. Tenía más preguntas aquí. De hecho, pues eso, cómo es ser la única institución de Talavera de la Reina, ¿no?, que esté ahí ayudando a los que están sin techo, de dónde viene el dinero, etcétera. Pero es que se nos acaba el tiempo casi. Sí. Muy rápido, esto sí último sí que me gustaría dejarlo, pero David, que te conozco, muy rápido. Lo del dinero. Muy rápido. Sí. Un poco contarnos dónde viene, dónde va, pero muy rápido porque tenemos 2 o 3 minutos de tiempo. El coste total más o menos del proyecto, anualmente, con lo que suben todos los años, estamos alrededor de 205.000 euros. De esos 205.000 euros, por medio de la Junta de Castilla-La Mancha y de los proyectos, como bien has dicho antes, del PRIS y del IRPF, llegamos a cubrir alrededor de un 80% del proyecto. Luego la entidad, la Iglesia, todos los años, más o menos alrededor de 50.000 euros tiene que sumar al proyecto para poder cumplir con todos los fines. Es una casa que está abierta 24 horas, 365 días al año, que no cierra, que siempre está atendida con todo lo que eso supone. Entonces nosotros, la parte de, como se habla, ¿no?, de capital privado que la Iglesia aporta, la recibimos por medio de donaciones personales, particulares, de 2 caminos, o sea, o por medio de colectas especiales que se hacen para el albergue, o también por medio de donaciones donde las personas de forma puntual o de forma periódica, o por medio de Dona a tu Iglesia, o por medio también de ser socios de Cáritas Interparroquial de Talavera, pues pueden ayudarnos en ese milagro. Y nos encontramos en un mes, para terminar ya, nos encontramos en un mes súper especial, el mes de las comuniones, donde todas las comuniones que se hacen en Talavera de la Reina, el donativo que los padres hacen a los colegios o a las parroquias, ¿no?,
va destinado a Cáritas Interparroquial también. Por lo tanto, es una forma que los padres que nos estén viendo que sus hijos este año vayan a hacer la primera comunión, ya saben dónde va a ir parte del dinero que ustedes dan. Pues muchísimas gracias a los dos, Manuel, don David, por estar esta noche con nosotros. Se nos acaba el tiempo, de hecho, esto va que vuela. Bueno, les recuerdo lo primero, que esta casa, Canal Diocesano, también Radio Televisión Diocesana, también necesita de su ayuda y por eso pues pueden hacer una donación a través de Bizum al código 10766. También les recuerdo que este programa tiene una función concreta y es despertar la necesidad de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y por eso nosotros desde aquí les ofrecemos 3 preguntas para que nos hagamos para poder ayudar a la Iglesia en sus necesidades. La primera, ¿por qué oro? Y orar por la Iglesia, por sus proyectos. Esta vez hemos conocido este proyecto que es el albergue de Cáritas Talavera. Bueno, pues recemos por los voluntarios, por las personas que están allí, por don David, por Manuel. Vamos a rezar por ellos. Segundo, ¿qué cualidades tengo yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? Bueno, pues pongámoslo también al servicio de la Iglesia. Y a lo mejor Dios te está llamando a que seas voluntario en Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina o concretamente en el albergue de Talavera. Y también, tercero, la ayuda económica. Qué importante es, necesitamos de su ayuda. Por eso les invito a que escaneen este código QR que aparece en sus pantallas y les llevará a el portal Dono a mi Iglesia, donde podrán hacer donaciones puntuales, mensuales, trimestrales o anuales y podrán así ayudar a que la Iglesia haga tanto por tantos. Les recuerdo que los 250 primeros euros tienen una degradación fiscal del 80% en la próxima declaración de la renta. Y también a partir de los 250 euros se pasaría a un segundo tramo donde se degradaría el 40%. También les recuerdo que estamos en plena campaña de la X de la Iglesia. Marquen la X en la casilla 105 para que la Iglesia pueda hacer tanto por tantos. Este es uno de los proyectos que la Iglesia financia con ese impuesto democrático donde yo decido que el 0,7% de mis impuestos, no que me amplíe más los impuestos, sino que de lo que yo ya he pagado al Estado español, ese 0,7% vaya destinado a estos proyectos. Por eso también queremos que ustedes conozcan estos proyectos, por lo tanto les animo también a que escaneen este código QR que aparece ahora en sus pantallas para que puedan conocer la línea 105 de Talavera de la Reina o de Toledo y conocer lo que la Iglesia hace en la misma puerta de sus casas. Cuando pasamos todos los días, ahí tenemos algo donde la Iglesia está actuando. Sin más, me despido de ustedes hasta la semana que viene. Muchas gracias y hasta la próxima.